Muy bien, vamos al capítulo 4. Muchas gracias. Al capítulo 4 de Juan, que venimos leyendo ya hace unos domingos, meditando en este evangelio, hermoso evangelio donde nos muestra a Jesús y su deidad. Vamos a leer este capítulo 4, pero quería recordar de que venimos hablando del capítulo anterior acerca de un encuentro que tuvo Jesús. Ese encuentro nos revela de alguna manera que Dios amó al mundo, ¿sí? Un pasaje y un versículo que todos conocemos, en el versículo 3:16 de Juan. Y después como este heraldo que habíamos visto anteriormente, de quien se habla desde el principio del Evangelio, no como personaje central, sino para dar a entender que era solamente alguien que venía a preparar el camino del que había enviado Dios, del Mesías. Y este heraldo nos aclara de que él solamente venía a preparar el camino, vuelve a insistir en esta idea, y que él tenía que menguar para que crezca Cristo, el Hijo de Dios. Y de ahí llegamos, pensando en esto de lo que venía haciendo Juan el Bautista, llegamos al capítulo 4, donde tenemos otra vez un encuentro personal. Casualmente, anterior cuando tuve la oportunidad de compartir, me tocó Jesús y Nicodemo, y ahora Jesús y la samaritana. Dos encuentros totalmente diferentes en lo conceptual, pero con un resultado hermoso. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Es un pasaje largo el de hoy, ¿sí? Es un pasaje de 42 versículos. Un montonazo de cosas para aprender. Poco tiempo quizás para poder ahondar en la palabra de Dios, en todas las cosas que podemos llegar a aprender hoy. Pero hay algo que el Señor me habló y me gustaría que podamos en esta mañana llevarnos para el resto de la semana. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vemos cómo Jesús entendía lo que los fariseos, dice el versículo, lo que los fariseos habían oído decir. Jesús estaba de alguna manera compartiendo el territorio un poco con Juan el Bautista. Estaban en Judea y los dos estaban haciendo lo mismo, ¿no? Partamos de ahí. Los dos estaban haciendo lo mismo, haciendo discípulos y bautizando, pero no eran la misma persona. Primero Juan era, como habíamos hablado al principio, era un heraldo, era un mensajero de Jesús, era el que venía a preparar el camino, un mensajero de Dios que venía a preparar el camino para Jesús, perdón. Pero él también hacía discípulos. Juan bautizaba, Juan hacía discípulos, pero no estaba compitiendo con lo que estaba haciendo Jesús, sino, como recién decíamos al principio, él estaba entendiendo que solamente era un mensajero, que él menguaba para que Cristo crezca. Y Juan, había sido un confrontador con estos fariseos. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo él les había hablado, que eran víboras, que lo que hacían ellos estaba errado, aunque seguían las leyes, pero no seguían lo que Dios les había puesto en sus manos? Y los fariseos estaban en contra de este Juan, lo estaban persiguiendo, y Jesús sabía de estas cosas. Y Jesús era del que Juan venía hablando, o sea que Jesús tenía aún más peso, ¿sí? Porque era de quien Juan estaba hablando. Los fariseos se habían dado cuenta que Jesús era
con quién tenían que, digamos, pelear, a quién tenían que enfrentar. Sin embargo, Jesús, sabiendo de que los fariseos lo estaban buscando, Jesús sabía que todavía no era el momento para enfrentarse a ellos. Por lo tanto, Jesús sigue su ministerio y decide irse a Galilea. Galilea queda al norte, ¿sí? Y dice, y una aclaración en el versículo 2, entre paréntesis está, pero una aclaración muy válida. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Esta es una aclaración válida por esto. Jesús es el autor de este bautismo. ¿Se acuerdan que Juan había dicho que él bautizaba por agua, pero había uno que iba a bautizar por el Espíritu, y venía hablando de Jesús? Jesús era el autor de este bautismo en el Espíritu. Y aunque él era el autor, no era quien estaba bautizando, sino le había dado autoridad a sus discípulos para que ellos bautizaran. Y esto es una señal clara para nosotros incluso, para la iglesia de hoy en día. Cualquiera podría bautizar, cualquiera que tenga la capacidad para bautizar, pero ese bautismo viene de Dios. Viene de Dios. Dice un comentario, dice, Jesús no bautizaba, se entiende esto que como señal a la iglesia en el resto de la historia, para que se entendiera que el bautismo en Cristo no dependía de quién lo hacía, sino que su poder, el poder del bautismo, depende enteramente de su autor, en cuyo nombre y por cuya autoridad se confiere, ¿sí? O sea que la importancia de esta aclaración es para nosotros, ¿sí? Que no tiene menos valor el bautismo porque Jesús no esté bautizando, sino que el bautismo el poder de este bautismo es dado por el autor, que es el mismo Salvador Jesucristo. Dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En Galilea ya había estado Jesús, ¿se acuerdan que ahí había hecho un milagro, ¿sí? en el casamiento? Y él decide volver hasta ahí. Y en el versículo 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Aquellos que hemos podido leer en otros momentos, sabemos que para llegar al norte, a Galilea, desde Judea, no era imprescindible pasar por Samaria, porque habían otras rutas. Esto implicaba tener más tiempo en la ruta, o sea, pasar más tiempo viajando, pero se podía evitar Samaria. ¿Y por qué querían evitar Samaria? Tiene que ver con la historia del pueblo judío, ¿sí? Pero se podía ir por el lado de la ruta de la costa, que ustedes como me están mirando a mí, sería de este lado, ¿sí? Y si no podían pasar por el otro lado, tenían que cruzar el Jordán 2 veces, ir de un lado, después para el otro, pero evitar Samaria, que era una franja de tierra, ¿sí? De territorio que era a lo largo. Se podía evitar Samaria, pero Jesús sabía que era necesario pasar por Samaria. Jesús no es que evita un problema, sino que él busca hacer la voluntad de su Padre. Samaria tiene una historia, y el pueblo de Samaria, muy interesante. Allá había judíos. Los asirios no me sale la palabra ahora, conquistan ese sector, se llevan a los judíos, pero sin embargo dejan algunos judíos por ahí, porque es imposible llevarse todo un pueblo inmenso de ese lugar, que era el reino del norte, antes de que se dividiera. Era entero el pueblo judío, pero ahí ya se había dividido después de que Salomón fue el último rey. Y quedan algunos judíos. Y los asirios después envían personas de otros pueblos a ese lugar donde había judíos. Y estos judíos se mezclan, ¿sí? Se mezclan con estas personas de otros pueblos. Y así los samaritanos, se crea el pueblo de Samaria.
Esto es mucha información histórica, pero es interesante esto. Los judíos sabían a quién adoraban, ¿sí? Cuando se mezclan con estos pueblos, ¿sí?, paganos, dejan de adorar al verdadero Dios. Y esto es quiero que nos quede claro, ¿sí? Dejan de adorar al verdadero Dios. Los samaritanos veían al Pentateuco, ¿sí?, que es la ley que los judíos seguían respetando, solo como un documento dictatorial. Como consecuencia, como no respetar esta ley, los samaritanos, como consecuencia de estos hechos, los judíos repudiaban a los samaritanos y los consideraban herejes. Por lo tanto, estamos frente a un pueblo gentil. Estos gentiles estaban a punto de ser confrontados con el Hijo de Dios y así comienza el encuentro personal. Dice el versículo 5: Vino pues a una ciudad de Samaria, Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vamos a ir a algunos aspectos de este encuentro, ¿sí? Un lugar, el lugar donde se encuentra Jesús con la samaritana. Era la heredad de Jacob. En Génesis 48:22 está el momento de donde Jacob le dice a José que tenía una tierra que había ganado con sus propias fuerzas, ¿sí?, y que era una tierra especial, que era un tamaño mayor al que le había dejado sus hermanos, y le dice que era para José. Y esta tierra tenía una historia grande para los samaritanos, porque era muy importante esto de Jacob. Él era quien había cavado ese pozo, él era que había dejado ese pozo para José y para los descendientes de su hijo. Hay un causal en este encuentro, que es el cansancio de Jesús. De alguna manera está usado, ¿sí?, este cansancio, pero ahí vemos la humanidad de Cristo reflejada en esta frase, ¿sí? Dice, cansado del camino, dice en el versículo 6. Y se hace realidad el hecho de que Él padeció nuestras limitaciones como hombre. Su naturaleza humana era 100% real. Así como 100% era Dios, 100% era humano. Dice Juan 1:14, si nos acordamos de lo que venimos leyendo hace unos domingos, dice, y aquel verbo, la palabra por la cual fueran hechas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese cansancio, hermanos, nos muestra la humanidad de nuestro Jesús, que estaba presente en nuestro Salvador. Estaba en un momento de mucha necesidad Jesús. Había venido caminando kilómetros, horas, y necesitaba descansar, necesitaba parar. Y así lo hizo. El momento de este encuentro, dice que era la hora sexta, y era el momento ideal para cumplir la tarea que tenía nuestro Jesús, para cumplir con la voluntad de su Padre. Según varios comentarios y demás, el tema del horario, dicen que si Juan calculó el tiempo como un judío, se estima que sería al mediodía. Otros dicen que si empleó la hora romana serían las 6 de la tarde. La mayoría están de acuerdo que sería al mediodía. Pero más allá del momento exacto del día, ¿sí?, lo importante es esto, que Jesús, en el extremo de su agotamiento, fue a encontrarse con la samaritana. Cansado como estaba dispuesto de cumplir con la voluntad de su Padre, que era encontrarse con esta samaritana. Dice el versículo 6, al final era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, y lo remarqué a propósito porque ahora vamos a ir con eso. Era como la hora sexta. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo,
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La necesidad de Jesús de estar cansado, de necesitar agua, fue una oportunidad ante la necesidad de un prójimo y de lo que él podía ofrecer. Ahora, ¿por qué una mujer? Y acá viene una pregunta interesante. ¿Por qué una mujer caminó aproximadamente 1 kilómetro, dicen algunos, para agarrar y conseguir agua, siendo que seguramente en la ciudad había otros pozos? Desde la ciudad hasta ese pozo, posiblemente habían otros pozos, otros lugares de donde conseguir agua. ¿Y por qué se fue hasta ahí? ¿Qué estaba evitando? Esta mujer, las mujeres eran las que iban a buscar agua, ¿sí? Eran las que se encargaban, aquellos que conocen más de historia, dicen que esto era tarea de la mujer, pero las mujeres la hacían cuando ya estaba atardeciendo, no lo hacían al mediodía. Por eso la mayoría de los que vemos hablando del horario, ¿sí? Es entendible de que ella haya ido al mediodía, porque estaba ella sola. Por eso el encuentro es con Jesús y la samaritana. Por eso es un encuentro tan íntimo. Pero las mujeres se juntaban para ir a buscar agua. Iban, digamos, en comunidad o se encontraban ahí y pasaban un tiempo, porque no era algo rápido para hacer. Pero ella se fue en ese horario para evitar encontrarse con estas mujeres de su pueblo. En el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ella sabía del desprecio de los judíos a los samaritanos, que les habíamos hablado antes, acerca de cómo ellos despreciaban, ¿sí?, la ley de Jesús, la ley de Dios, el Pentateuco. Los judíos, ¿sí?, los fariseos, los religiosos, despreciaban a estos samaritanos descendientes de estos judíos que habían quedado en ese territorio. Y vemos la reacción de la mujer. Ella, deseando ser estimada, ¿sí?, evitando que el resto de las mujeres la vean, que estar con estas mujeres, estar con el pueblo, evitando encontrarse, deseando ser estimada, teme ser rechazada y reacciona de una manera un poco hostil en cuanto al pedido del Señor. También vemos en esta pregunta un atisbo de orgullo en ella, así también como muchas veces lo tenemos en nosotros. Ella sabía que no solo era samaritana, ¿sí?, no solo era rechazada por de dónde venía, a qué pueblo, de qué pueblo venía, sino que también podía ser rechazada porque era mujer. Y acá una pequeña reflexión. ¿Qué condición, hermanos, o persona que quizás hoy venís y estás escuchando, qué condición aún crees que Dios no tiene el poder para transformar y para cambiar en vos? En toda esta primera parte, hermanos, Jesús rompe con todas las barreras que existían religiosas y de raza. Habla con una samaritana y habla con una mujer. En ese momento que un rabí hable con una mujer era imposible, no podía pasar, ¿sí? Un rabí no podía hablar con una mujer, ni siquiera con las mujeres de su familia. Ahí cuenta un predicador que habían algunos que se les llamaban los sangrantes, que era porque no miraban a la mujer y si llegaban a mirar una mujer se tapaban la cara y se terminaban chocando con las estructuras de la ciudad y sangraban, por eso eran los sangrantes. Así que mira hasta tal punto que llegaba la religiosidad de aquellas personas, ¿sí?, de aquellos que supuestamente tenían la verdad, que eran capaces de hacer este tipo de cosas que Dios no les había mandado. Dice el versículo 10. Respondió. Hay una cosita que me estaba olvidando, perdón.
Dice en el versículo 9 al final, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Saben que a tal punto esta frase tiene que ver con que no compartían nada, absolutamente nada, los judíos con los samaritanos, ¿sí? Y Jesús le está diciendo a esta samaritana, dame de beber. O sea, de donde vos estés sacando, con lo que vos estés sacando agua, dame de beber. Y esta mujer se escuda en que sabe que los samaritanos y los judíos no se tratan, ni siquiera comparten nada, que ella es mujer y que ella es samaritana. Y le dice, ¿cómo vos, siendo judío? Porque esto era fácil de identificar por las ropas que vestían los judíos, me pides a mí de beber. Ahora si vamos al versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. El versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El versículo 10, hermanos, en esta segunda charla íntima, así como con Nicodemo, Jesús dice una verdad que para el entendimiento terrenal era incapaz de ver. Le dice, dice la expresión agua viva, ¿sí? Dice en el versículo 10 al final, dice, tú dirías, dame beber. Perdón, vamos a leerlo desde el principio. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta expresión no fue sin sentido. Jesús sabía que esta figura encajaba perfectamente con la situación que estaba pasando en ese momento. Y también encajaba con lo que los judíos utilizaban para hablar de la sed humana de Dios y de la única agua que puede pagar esa sed humana. Vemos la necesidad, hermanos, en esta expresión del agua viva. En Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, alma mía. Hay una invitación para esta agua viva. Isaías 55:1 dice, a los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y vemos una promesa acerca de esta agua viva, Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces vemos cómo acá Jesús utiliza esta expresión que está en toda la palabra de Dios, que Él es el agua de vida, que hay una invitación a aquellos que están sedientos, que hay una realidad, que el ser humano que está sin Dios necesita saciar la sed, que solamente Dios a través de Jesús la puede saciar. Versículo 11 dice que ella mira cuál es la posibilidad de sacar agua que tenía Jesús. Estaba claro que no tenía ni siquiera un elemento para hacerlo, no tenía con qué sacar el agua, ni siquiera del pozo donde estaban. Sí, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y el versículo 12, hermanos, dice, ella alude a los antepasados de aquellos judíos que habían quedado en esa tierra aún en los tiempos de la deportación por los asirios, referenciando a Jacob como el autor de aquel pozo y diciéndole a Jesús que era imposible hacer algo tan espectacular como ese pozo que debe ver tantas generaciones. Entonces, ¿qué vemos, hermanos, acá? Vemos que la mujer samaritana sigue sin entender lo que le está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, te voy a dar algo que no hay nada ni nadie que te lo puede dar.
te vengo a ofrecer el agua viva. Y ella sigue sigue mirando a Jesús de una manera que no entiende lo que le está diciendo. Mira sus manos a ver si tiene algo para sacar esa agua que ni siquiera, si quisiera sacarla, supongamos, del mismo pozo que ella estaba queriendo sacar agua, no lo iba a poder hacer porque no tenía ningún elemento, ¿sí? Él, ¿qué podía hacer comparándolo a Jacob, que es el que creó, digamos, ¿sí? Hizo ese pozo? ¿Qué podés hacer vos, ¿sí? Si no tenés nada. Entonces Jesús le responde: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículos 13 y 14, hermanos, en estos dos versículos vemos que el Señor se presenta finalmente como quien es aquel capaz de saciar la sed del alma, porque Él es la fuente del agua viva. Dios mismo es el manantial del agua viva, hermanos. Jeremías 17:13 lo dice. También el salmista en Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. Jesús le dice: yo soy el manantial de agua viva. Acá está lo que necesitas. Hermanos, hemos sido provistos por esta agua que da vida y que da vida eterna, y nuestra sed ha sido saciada en Él. El versículo 15 le dice, este versículo no sabemos si, algunos dicen que puede haber sido una especie de burla lo que le está diciendo, ¿no? Porque le dice: dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. O sea, bueno, dame esa agua y ya no vengo más para acá y ya está, ¿sí? Pero no es lo que le está queriendo decir Jesús. Dice Agustín: tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en ti. Ahora es cuando, al ser enfrentada en su verdad acerca de su pecado, en los versículos que vamos a ver, la mujer empieza a darse cuenta que Jesús no estaba bromeando con lo que le estaba diciendo y que no era cualquier cosa y no era cualquiera el que le estaba ofreciendo esa agua viva. Dice versículo 16: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Es como que de repente Jesús corta la charla del agua viva y le habla de otra cosa. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, Jesús le muestra que está en pecado, que su vida no conduce a una vida de adoración real. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto de la adoración ya vamos a ver de a poquito. Pero le muestra que ella necesita del agua viva, ¿sí? Versículo 19 y 20 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Recién les dije que su vida no la conducía a una adoración a Dios. Entonces acá ella le muestra que entendió que su condición, pero que no sabía dónde hacer ese sacrificio que corresponde para ser perdonada de sus pecados. Porque los samaritanos decían que tenía que su adoración ser en el monte Gerizim, y los judíos que tenían que ser en Jerusalén. Pero ella quería saber dónde encontrar a Dios, pero lo que ella no entendía era que ese lugar Gerizim o Jerusalén era el lugar equivocado, ¿sí? Y que desde ese momento ya no era importante el lugar físico, el lugar terrenal en donde adorar. ¿Por qué? Dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le explica que no hay un lugar terrenal, físico, para llevar adelante la adoración, tal sacrificio. Ahora el culto tiene un lugar iba a tener lugar dentro de cada uno. Encontrarse con Dios tenía que ver con algo personal y no con un lugar. Entonces, algunos podrían decir, hermanos, y tenemos que tener en claro esto, entonces la iglesia, porque algunos pensamos que adorar a Dios tiene que ver con venir a la iglesia, ¿sí? Venir religiosamente todos los domingos, o venir todos los encuentros que haya pautados en la semana religiosamente para adorar a Dios. Hermanos, esto no es así. Porque acá venimos a gozarnos juntos. Venimos a juntos hablar de nuestro Dios, hablar de nuestro Salvador. Venimos a orar, venimos a adorar y alabar juntos como el pueblo de Dios, como sus hijos, pero no porque sea el lugar único donde podamos adorar, porque eso no es lo que el mismo Jesús nos enseña. Dice el versículo 22. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay dos formas en el versículo 23, versículo 22, que dice que están equivocados, ¿sí? Ni un lugar ni el otro es el verdadero para adorar, hermanos. Ninguno de los dos lugares eran verdaderas adoraciones que recibía nuestro Dios. En el versículo 23 dice, mas la hora viene, y esto tiene que ver porque se acercaba la muerte de nuestro Jesús. Y después habla de que cuando los verdaderos adoradores, aquellos que conozcan a quien adoran y lo hagan de la manera correcta, en el lugar correcto, dice un comentario, los verdaderos adoradores son todos aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar, a través del Hijo y de todo corazón. Entonces, estos verdaderos adoradores no tienen que ver con ir a un lugar, sino con adorar a aquel que conocen, al verdadero Dios. Recuerden que de dónde venían los samaritanos. ¿Se acuerdan que venían de mezcla, sí, de razas, de los judíos con otras razas? Ellos habían olvidado y habían mezclado la adoración con otros dioses y ya no adoraban al verdadero Dios. El versículo 25 comienza con una declaración de qué es Dios. Él es espíritu. No existe ningún ritual que pueda hacer que adoremos a nuestro Padre espiritual. O sea que cualquier cosa que hagamos con nuestras manos, con nuestra voz, cualquier cosa que querramos hacer a manera de adoración, no va a poder ser adoración al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y si nosotros, hermanos, no tenemos vida espiritual, no podemos adorar, porque estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Si no adoramos en espíritu, porque el Padre es espíritu, si no adoramos en espíritu, nunca vamos a adorar al Dios verdadero. Si no adoramos a través del Hijo, quien es la verdad, Él mismo lo dice, nunca vamos a adorar al Padre que es espíritu. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esta parte termina declarando Jesús lo que la misma samaritana dice, pero que aún no terminó de entender.
de comprender en su totalidad. Ella sabía que iba a venir un Mesías, ¿sí? Y aún lo estaba esperando. Entonces Jesús le dice, seguramente con una mirada de amor y de compasión, y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que estás esperando. El que está hablando con vos, el que está enfrente tuyo, yo soy a quien esperás. El yo soy es sabemos y conocemos quizás, algunos tenemos más presentes que otros, sabemos que el yo soy es una forma de cómo se presenta en el Antiguo Testamento Dios, y de esta manera podemos ver que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que se le estaba presentando a la samaritana. Dice en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres de Samaria, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Parecería que la mujer aprovecha que vienen los discípulos, que ya que ella ya entendió, ya sabe lo que tiene que hacer, entendió que quién era el agua viva, quién era el gran yo soy, quién era el que estaba hablando con ella, y mientras Jesús medio que está ahí con los discípulos, cuando vuelven, que habían ido a comprar, que se habían metido entre estos samaritanos que eran despreciados por ellos, de alguna manera en un principio, cuando solamente veían las cosas como religiosos, ellos se animan a meterse en estos samaritanos, entre estos gentiles, van a comprar, y ahí vemos también algunos comentarios, dice cómo se ve el crecimiento de los discípulos, porque ya no rechazaban a estos samaritanos, sino que estuvieron dispuestos a ir a comprar a los samaritanos, quienes lo hacían con sus propias manos. ¿Se acuerdan de esto que hablamos de que no compartían nada? Bueno, ellos fueron a comprar eso que hacían los samaritanos, volvieron, y cuando ellos vuelven, esta mujer aprovecha el momento para contar acerca de su paz, del descanso de su alma, de que su sed había sido saciada y que no tenía nada de que ocultarse ya, que nadie la podía enjuiciar. Ahora sí, su sed ya había sido saciada y tenía que compartirlo con otros. Y acá empieza un pequeño fragmento donde los discípulos hablan con Jesús y Jesús le habla a los corazones a ellos. Dice en el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Que haga la voluntad del Padre. He aquí, mi comida es que haga la voluntad del Padre, que me envió, y que acabe su obra. Y el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús sabía que la mujer había ido a compartir acerca de aquel que había saciado su sed con agua viva. Aquellos samaritanos, despreciados por los judíos, estaban listos para ser alcanzados por el misterio de Jesús, estaban a punto de ser saciados y de adorar al Padre como debían hacerlo. Y vemos un pasaje hermoso acá donde Jesús primero les muestra cuál era la necesidad. Que aunque quizás tuviera hambre, lo que él tenía que hacer era hacer la voluntad del Padre. Y
acá aparece en el versículo 35 como que aparentemente estuvieran hablando de algo los discípulos. Y él les dice, parecería como que los interrumpe. ¿No dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y él utiliza también eso que estuviera quizás pasando en el momento entre ellos, o quizás venían charlando cuando venían de comprar. Eso podemos sacar un montón de conjeturas, pero vemos otra vez Jesús utilizando una figura de lo que ellos estaban utilizando. Dice, alcen vuestros ojos y miren los campos, mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús sabía que el pueblo, ese pueblo que los judíos rechazaban, a quien Jesús se había mostrado en una persona y esa persona había ido a hablar, estaban listos para recibirlo. ¿Sí? Y les muestra lo importante en el versículo 36 de que uno puede recibir salario, puede recibir sustento, pero lo más importante es el fruto para vida eterna. Y también les muestra en el versículo 37 y 38 que ellos estaban siendo parte de algo más grande que quizás ellos todavía aún no habían podido entender, que era predicar acerca de Jesús, del gran yo soy. Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Está hablando de que creyeron en Jesús, en el enviado, en el Mesías. Como ella misma les dice, ¿no será este el Cristo? ¿Sí? Esta pregunta que les dice. Entonces, en el versículo 39 dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y acá los samaritanos sabían lo que había hecho la samaritana, sabían de su vida. Sin embargo, el testimonio que estaba dando la mujer de lo que había encontrado iba más allá de saber solamente de su pecado, de saber de lo que había hecho en su vida. Tenía que ver con eso de encontrar esa agua que le estaba saciando, esa necesidad que había tenido en esta vida de pecado la mujer. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Acá no quiere decir que no hayan creído por lo que decía la mujer, sino que creyeron más por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Algunos creyeron por el testimonio de la mujer, otros porque escuchando quizás y quizás aún no entendiendo lo que estaba diciendo la mujer, fueron al encuentro de Jesús y ahí le dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No sé qué habrá sentido la mujer samaritana, pero encontrarse con esas personas que la juzgaban, que la apartaban seguramente de muchas cosas de ellos como pueblo, escuchar que le decían, mira, vos viniste y nos contaste, y no creemos solamente por lo que vos decís, sino que hemos oído al mismo Salvador, el Cristo, que vino a salvar al mundo. Creo que debe haber sido de gozo también para la samaritana.
No porque ella haya sido importante en esto, sino porque otros habían encontrado lo mismo que ella. Jesús había ido a su encuentro y había ido al encuentro de estas personas. No importa judíos, no importa ya de dónde venían, de estas personas pecadoras, al igual que ella, que estaban necesitando del agua de vida. Últimos puntos para pensar. Jesús vino a buscarnos, Él se acercó a nosotros en el momento justo, así como con la samaritana, y no hay nada de mérito en nosotros. Si vemos, si pensamos en el ejemplo de la samaritana, ella fue a ese pozo y no fue en busca de Jesús. Fue en busca de que nadie la viera, de que nadie estuviera con ella, de que nadie la enjuiciara, nadie la señalara, nadie supiera que ella había ido a buscar agua. Y sin embargo estaba Jesús ahí. Dios nos conoce, sabe cuál es nuestra necesidad y Él puede suplirla. No dejemos, hermanos, de pedirle a Dios que aquellas cosas que quizás nos son ocultas sean reveladas a nosotros para rogarle que Él actúe en esas áreas también para santificarnos y darle gloria a quien lo merece, a Él. No existe nada que Él no pueda perdonar, lo habíamos visto antes. Así como la samaritana, así como los de Samaria, así como los mismos discípulos, cada uno de ellos tenían sus vidas sujetas al pecado, así como nosotros, del cual Dios los liberó por medio de su Hijo. Vos y yo, hermanos, teníamos la misma condición, estábamos presos en nuestros delitos y pecados, pero tenemos o podés, porque no conozco su vida, la vida de todos, tenemos o podés tener una vida transformada por Jesús. Compartir con otros la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Ella, gozosa de lo que había recibido, lo compartió con otros. Compartimos con otros nuestro gozo de haber sido salvados, liberados, rescatados y perdonados. Y ahora el último punto y terminamos. En el versículo 23, dice verdaderos adoradores, y esto hablaba el título que tenía que ver con el mensaje. Verdaderos adoradores implica ser verdaderos adoradores del Dios verdadero. Implica ser hijos de Dios, conocerlo, conocer al Hijo, tener intimidad con nuestro Creador. Y para esto tenés que conocer que sos pecador y aceptar que Cristo murió por tus pecados. Confesar nuestros pecados y creer que Jesús es el Señor. Hay una breve definición de lo que es adoración en un libro que venimos compartiendo con los chicos del servicio en la alabanza. Dice, la adoración es la respuesta apropiada de nuestra persona entera, ¿sí? Respuesta apropiada de nuestra adoración, de nuestra persona entera, a todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo, su carácter, sus propósitos, sus caminos y su voluntad en su Hijo Jesucristo. Así como esos pocos judíos que quedaron en Samaria habían perdido la verdadera adoración, hermanos, al adorar a otros dioses, nosotros estuvimos en esa misma condición. Pero Dios, que es grande en misericordia y gracia, nos volvió a Él, nos buscó. Ser verdaderos adoradores implica nacer de nuevo, como habíamos visto con el encuentro de Nicodemo, nacer en espíritu, conocer a Jesús, quien es la verdad, para que al conocer la verdad podamos ser libres, nacer de nuevo en espíritu y así poder adorar al único y verdadero Dios, aquel que vino a salvar lo que se había perdido, aquel en quien tenemos y podemos, solamente en Él podemos tener vida eterna. Que este pasaje largo, con muchísimas enseñanzas que posiblemente nos quedaron, seguramente, y sé que nos quedaron por meditar, nos haga ver
que tenemos la posibilidad, solamente porque así lo quiso Dios y porque se mostró y se nos reveló a través de su Hijo, ser agradecidos de que podemos adorar a nuestro Dios. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Hagámoslo conociendo a Dios. Si no conocemos a Dios, ¿qué vamos a adorar? ¿Sí? Que Dios bendice su palabra, Dios bendice su palabra. Nos bendiga a nosotros para tener estos pensamientos en la semana y buscarle a Él cada día de nuestros días para adorarlo como Él es digno de ser adorado.